Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Entonces, yo les voy a hablar este día sobre el arte de la investigación científica en salud de soya en México. Bueno, el frijol de soya se ha sido considerado como una leguminosa o una oleaginosa también por el contenido de grasa que tiene. Como pueden ustedes ver, el frijol de soya contiene cuatro compuestos muy importantes, que es la proteína, la grasa, los carbohidratos y los compuestos bioactivos. Yo les voy a tratar en esta presentación de darles un poquito de información sobre todos estos compuestos. Es una de las leguminosas que tiene más concentración de proteína, tiene 35% de proteína, y pues uno de los alimentos más tradicionales con alto contenido de proteína ha sido el tofu, el miso y el tempeh. Sin embargo, ya en la segunda generación de productos de soya ya se empieza a incorporar el helado de proteína de soya, la harina de soya, y ya para realizar fórmulas infantiles a base de proteína de soya. Con respecto a la grasa, el frijol de soya es una buena fuente de grasa, tiene alrededor del 18%, 61% son ácidos grasos poliinsaturados, 24% ácidos grasos monosaturados y 15% de ácidos grasos saturados. Entonces es una buena combinación, tiene la presencia de ácidos grasos poliinsaturados y de monosaturados. También tiene 30% de hidratos de carbono, 15% son hidratos de carbono solubles, como la sacarosa, la estaquiosa y la rafinosa, y 15% de carbohidratos insolubles. Y algo muy importante, el frijol de soya tiene estos compuestos bioactivos en muy pequeñas concentraciones que tienen un efecto benéfico sobre la salud. Estos compuestos bioactivos en el frijol de soya son las isoflavonas, principalmente la genisteína, la gliciteína y la dalceína. Durante aproximadamente 20 años hemos trabajado sobre el frijol de soya, principalmente sobre la proteína de soya y las isoflavonas. Y lo que hemos encontrado en todo este tiempo es que tanto la proteína de soya como su patrón de aminoácidos o las isoflavonas van a tener un efecto muy importante en el páncreas, secretando menos concentraciones de insulina, y esta insulina es sensada por este factor de transcripción SRBP1, de sus siglas en inglés, Estre Regulatory Element Binding Protein 1, que se encarga de regular la síntesis de ácidos grasos, y que esto trae como consecuencia que cuando yo consuma proteína de soya van a disminuir las concentraciones de triglicéridos en el hígado y me va a disminuir la formación de hígado graso. Por otra parte, hemos estudiado también las isoflavonas, principalmente la genisteína, y vemos que esta está involucrada en el metabolismo del músculo, aumentando la oxidación de ácidos grasos y por lo tanto disminuyendo la resistencia a la insulina. Entonces es un mecanismo de acción muy interesante de la proteína de soya. Ya durante estos años hemos estudiado tanto la proteína, las grasas de la soya y los compuestos bioactivos. Y ya como ustedes pueden ver en esta figura, ya conocemos un poco más de la acción de la proteína de soya. Tiene un efecto muy importante en la disminución de este factor de transcripción SRBP1, que está involucrado en la lipogénesis, que hace que de esta manera disminuyan los triglicéridos. Por otra parte, una de las características de los alimentos es que pueden regular diferentes factores de transcripción. Aumenta PPAR-alfa, que está involucrado en la oxidación de ácidos grasos, que también contribuye a que me disminuyan los triglicéridos, y también algunos compuestos bioactivos de la soya aumentan PPAR-alfa, que también está involucrada en el aumento en el gasto energético. Ahora vean ustedes cómo ha ido cambiando el uso de la soya. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Vean que al principio la soya se utilizó como alimento básico en Asia, o la combinación de soya con otras proteínas vegetales en otros países. Después empezaron a desarrollar productos a base de soya, luego alimentos de soya para programas de desayunos escolares, luego en programas sociales en Latinoamérica, y también actualmente en alimentos de soya para consumidores interesados en alimentos saludables. Entonces,
muy importante el papel de la soya que está jugando actualmente. Vean ustedes que cuando se empezó a desarrollar la parte de nutrición molecular aquí en México principalmente, empezamos a conocer más a fondo los mecanismos de acción de la proteína de soya a nivel molecular y después ya con la ayuda de la ingeniería genética se pudieron producir más soya por hectárea que garantiza la sostenibilidad con el objeto de producir soyas más personalizadas, tanto aceite como proteínas. Los aceites se han utilizado como biodiesel o aceites personalizados y la proteína se han utilizado en alimentos de soya o como en combinación de dos alimentos funcionales en los cuales hemos incluido a la proteína de soya. A esta combinación de dos o más alimentos funcionales se denomina portafolio dietario, con el objeto de desarrollar alimentos específicos para necesidades específicas. No nos debemos encasillar en que la proteína de soya pueda solamente ser utilizada para una necesidad específica, sino puede ser utilizada para el control de diferentes enfermedades o para ciertos grupos específicos. Vamos a empezar un poquito con la proteína de soya. Vean ustedes que actualmente ya la calidad de la proteína de soya es igual a 1, similar a la leche o a la caseína, y ya desde tiempos ancestrales se consideraba el frijol de soya como la carne del campo. Además de que la proteína de soya tiene una calificación química corregida por la digestibilidad igual a 1, similar a la leche o al huevo. Entonces vean ustedes aquí que si se toma en cuenta el PDCAS, tenemos que la calidad de la proteína de la soya es igual que a la de la leche o a la del huevo. Y aquí nosotros hicimos un estudio con animalitos en los cuales utilizamos 20% de caseína o 20% de soya, que es el requerimiento de proteína para roedores, y vemos que los animales alimentados con caseína o soya crecen a la misma velocidad. Entonces, por eso podemos estar seguros que la proteína de soya es una proteína de buena calidad. Una de las características de las leguminosas es que el aminoácido limitante de las leguminosas es la metionina. ¿Y por qué es importante la metionina? Porque la metionina es el precursor de la homocisteína y cuando existen altas concentraciones de homocisteína, aumenta el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Entonces, como las leguminosas tienen ligeramente bajas las concentraciones de metionina, van a disminuir la homocisteína y van a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Aquí nosotros estudiamos las concentraciones de homocisteína con diferentes proteínas de origen vegetal, maíz, espirulina, frijol, proteína de soya, caseína. Y vean que todas las proteínas de origen vegetal tienen las concentraciones de homocisteína dentro de los valores normales. Sin embargo, a la caseína vemos que después de que empiezan a consumir caseína, empiezan a aumentar las concentraciones de homocisteína. Entonces, por eso es importante que nosotros incluyamos en la dieta a las proteínas de origen vegetal. Ahora, otro de los alimentos que hemos estudiado puede ser la leche de soya, a algunas personas no les gusta, o las bebidas de soya, pero esto es muy importante que cumplan, que tengan más de 6 gramos de proteína en una porción de 200 a 250 mililitros. ¿Y qué es lo que encontramos con la leche de soya? Pues que la leche de soya tiene un índice glucémico bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando consumo 50 gramos de hidratos de carbono provenientes de la leche de soya, las concentraciones no van a subir, de glucosa no van a subir tanto como los 50 gramos de glucosa. Entonces se considera que el índice glucémico de la leche de soya es bajo. Y también, interesantemente, no solamente el índice glucémico, sino que también el índice insulinémico. Ahora, nosotros hemos utilizado a la proteína de soya en control de ciertas enfermedades como síndrome metabólico y diabetes. ¿Y por qué empezamos a incluir a la proteína de soya para el control de las enfermedades? Porque fíjense que
el doctor Jenkins en Canadá empezó con un concepto de portafolio de TER, en el cual incluye una combinación de fitoesteroles, almendras y proteína de soya para el control de la hipercolesterolemia en pacientes que presentaban diferentes tipos de lipidemia. Y entonces yo empecé a ver cómo poder aterrizar este concepto de portafolio dietario y combinación de alimentos funcionales. Entonces, decía yo, pues los fitoesteroles pues son caros, la gente no los conoce, las almendras no se consumen mucho, la proteína de soya tampoco, pero es la que más hemos estudiado. Y además de que, como ya vimos algunas de las propiedades, una de las características de las proteínas de origen vegetal es que no producen tanto óxido de trimetilamina. El óxido de trimetilamina se forma principalmente por las proteínas de origen animal y al formarse por la acción de la microbiota intestinal, la trimetilamina y después en el hígado por la acción de la flavimonoxigenasa, se forma el óxido de trimetilamina que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, con las proteínas de origen vegetal eso no sucede. Entonces, mi idea era probar estas proteínas de buena calidad para el control de ciertas enfermedades. Ven ustedes aquí uno de los hallazgos que encontramos con la proteína de soya. Aquí dimos un desayuno con una hamburguesita a base de texturizado de soya y leche de soya. ¿Y qué es lo que encontramos? Esto es en sujetos con diabetes tipo 2, que cuando nosotros damos un desayuno alto en hidratos de carbono, vean que qué pasa con los pacientes con diabetes tipo 2, aumentan los picos postprandiales de glucosa. Y ¿qué pasa cuando esto es en sujetos con diabetes tipo 2 y esto es en sujetos normales, en sujetos sanos? En los dos casos se ven los picos postprandiales de glucosa. Pero ¿qué pasa cuando yo daba el desayuno con proteína de soya? Se disminuyen significativamente los picos postprandiales de glucosa en sujetos con diabetes tipo 2 y no solamente en los sujetos con diabetes tipo 2, sino también en los sujetos normales. Por eso esto es un hallazgo muy interesante, ya que el Grupo Europeo de Políticas sobre la Diabetes recomienda que la glucosa en sangre sea menos de 135 miligramos, como lo estamos viendo aquí, y menos de 160 miligramos, como lo estamos viendo acá, para reducir el riesgo microvascular. Por lo tanto, el consumo de proteína de soya es importante para evitar los picos postprandiales de glucosa en sangre. También otra de las cosas que hemos utilizado es a la proteína de soya para el control de síndrome metabólico. Como ustedes saben, México tiene graves problemas de síndrome metabólico. 1 de cada 2 mexicanos. Encontramos en un estudio en el cual estudiamos 1,065 sujetos y encontramos que 1 de cada 2 mexicanos arriba de 20 años presenta síndrome metabólico. ¿Y por qué es importante contra el síndrome metabólico? Porque estos pacientes en un futuro van a tener 5 veces más probabilidad de presentar diabetes y el 80% va a presentar enfermedad cardiovascular o se va a morir de enfermedad cardiovascular. Por eso era muy importante diseñar una estrategia dietaria para el control del síndrome metabólico en México. Entonces, aquí era la pregunta, con la ayuda de la nutrigenómica, que ya sabemos el mecanismo de acción de esta combinación de alimentos funcionales, y con la microbiota intestinal podemos controlar el síndrome metabólico. Se puede desarrollar una estrategia dietaria con alimentos funcionales y prebióticos para combatir este grave problema de obesidad de México. Entonces ya sabemos que la proteína de soya es rica en ácidos grasos omega 3, principalmente ácido linolénico, que la soya por su proteína y por sus isoflavonas, el nopal por los polifenoles que tienen la pectina y el mucílago, la avena por sus betaglucanos y la inulina por sus fructanos, pueden tener un efecto muy importante en disminución de la lipogénesis, estrés oxidativo, aumentando la oxidación de ácidos grasos y por otra parte, tener un efecto importante en la microbiota intestinal. Entonces, vean qué es lo que se me ocurrió hacer. Primero, teníamos que diseñar una primera estrategia con una dieta baja en grasa saturada, como lo recomienda la American Diabetes Association.
por 15 días. Y vean que en los primeros 15 días, con esta estrategia empieza a disminuir la circunferencia de cintura, el índice de masa corporal, muy importantemente los triglicéridos, la presión arterial, la glucosa, solamente en las mujeres hubo un aumento del colesterol HDL. Sin embargo, posteriormente de estos 15 días, les dimos esta dieta baja en grasa saturada y la combinación de alimentos funcionales. Si alguien está interesado en este recetario, se llama Cuidando tu salud con menús bajos en grasa saturada, es gratuito, viene en PDF y tiene 15 menús. Entonces ustedes pueden, en base a sus kilocalorías, ver cuál es el que más les convenga. ¿Y qué es lo que hicimos cuando nosotros seguimos esta estrategia dietaria con la dieta baja en grasa saturada y los alimentos funcionales? Empezó a disminuir más la circunferencia de cintura, más el índice de masa corporal, los triglicéridos ya no bajaron tanto, pero la presión arterial sí, la glucosa se mantuvo dentro de sus valores normales, el colesterol HDL empezó a aumentar más en mujeres. Vean cómo las concentraciones de leptina empiezan a disminuir dependiendo del índice de masa corporal. Muy importantemente, también empieza a disminuir la grasa corporal, la resistencia a la insulina, la hemoglobina glucosilada, el área bajo la curva de glucosa y de insulina, el hipopolisacárido. Esto es muy importante porque el hipopolisacárido nos habla de una inflamación de bajo grado, que yo no la puedo ver, yo no puedo decir que una persona está inflamada. Sin embargo, cuando yo mido las concentraciones del hipopolisacárido, veo cómo estas van disminuyendo significativamente y empieza a haber una disminución de los ácidos de aminoácidos de cadena ramificada que cuando están altos se asocian con una mayor resistencia a la insulina. Una de las preguntas que aquí me hice yo, ¿se puede modificar la microbiota intestinal en sujetos con síndrome metabólico con una intervención dietaria? Vean ustedes que aquí, en una submuestra de estos pacientes con síndrome metabólico, a unos les dimos placebo y a otros les dimos este portafolio dietario. Y vean que solamente los sujetos que consumieron el portafolio dietario aumentó la diversidad de sus bacterias. Esto lo vemos en los sujetos normales, en los sujetos que tienen síndrome metabólico. Vean que solamente los que consumieron el portafolio dietario aumenta la diversidad de las bacterias y también en la obesidad mórbida. Una de las bacterias que empezamos a ver con esta combinación de proteína de soya es que aumentaba Fecalibacterium pneumoniae y empezaba a disminuir Prevotella copri en todos los casos, en los sanos, en las personas con síndrome metabólico y en las personas con obesidad. Y lo que encontramos también aquí, que había una disminución en la relación Prevotella-bacteroides. ¿Por qué hicimos esta relación? Porque Prevotella, como ven ustedes aquí, predomina en los sujetos que tienen síndrome metabólico, la abundancia es mucho más alta. Y esto nos preocupa un poco porque esta Prevotella copri es una bacteria gram negativa que tiene en su pared celular un lipopolisacárido. Y este lipopolisacárido es el causante de la inflamación. Entonces vean que cuando nosotros medimos la inflamación en los sujetos normales, pues de normales pasan a muy normales. En los que tienen síndrome metabólico, vean que hay una alta variabilidad en los humanos. Sin embargo, con esta intervención dietaria, ¿cómo empieza a disminuir este lipopolisacárido en los sujetos con síndrome metabólico y en los sujetos con obesidad mórbida? Y esto es debido a que empieza a disminuir esta relación Prevotella-bacteroides. Vean que solamente en los sujetos que consumieron este portafolio dietario hay una disminución de esta relación Prevotella-bacteroides. También hemos utilizado a la proteína de soya en la recuperación. Vean ustedes que en sujetos que están sanos, en esta parte que tienen alguna enfermedad durante el envejecimiento, durante la inflamación o después del el uso de medicamentos, se empieza a perder masa muscular. Y aquí lo que yo estaba interesada era ver cómo se podían recuperar después de una desnutrición al consumir diferentes tipos de proteínas. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Vean ustedes, este es un modelo de desnutrición en el cual utilizamos muy bajas concentraciones de proteína
y vean cómo la ganancia de peso empieza a disminuir y empezamos a recuperar con diferentes tipos de proteína, con nuestra proteína control, que es la caseína, que vean aquí, se recupera muy rápidamente, pero también lo hacen con 20% de proteína de soya. Y también pasa lo mismo cuando se consume proteína, frijol negro o maíz, también se recuperan igual, o proteína de soya y maíz también se recuperan bien. Entonces es importante saber que no solamente la proteína de origen animal es buena para la recuperación, sino que hay proteínas de muy buena calidad como la proteína de soya o las combinaciones de proteínas de origen vegetal. Aquí nos vamos a sofisticar un poquito, pero nosotros queríamos saber cuál era el mecanismo de acción por lo cual aumentaba en la ganancia de peso, y lo que vemos aquí es que el consumo de proteína de soya más maíz o frijol negro más maíz, aumenta esta proteína emetor que se encarga de la síntesis de proteínas. Entonces, cuando nosotros consumimos estas proteínas, estamos comprobando aquí que aumenta realmente la síntesis de proteínas y por eso estos grupos empiezan a ganar de peso. Los compuestos bioactivos de la soya. Estos últimamente, posteriormente el doctor Tovar les va a hablar más acerca de estos compuestos bioactivos de soya. Yo les voy a hablar rápidamente sobre las isoflavonas. Vean que los compuestos bioactivos del frijol de soya son las isoflavonas. ¿Y a qué se le denomina compuesto bioactivo? Es cualquier compuesto que se encuentra en pequeñas cantidades en las plantas y en ciertos alimentos que promueve beneficios para la salud. Entonces, para que yo pueda decir que es un compuesto bioactivo, tengo que realmente mostrar que tiene beneficios para la salud. Entonces, vean ustedes que las más conocidas, que nosotros conocemos, es la dateína, la gliceteína y la genisteína. ¿Y qué es lo que hemos encontrado rápidamente aquí? Es que la proteína de soya, principalmente esta isoflavona, la genisteína, va a tener un papel muy importante en el músculo, aumentando la fosforilación de AMPK, la oxidación de ácidos grasos, disminuyendo los triglicéridos y por lo tanto disminuye la resistencia a la insulina. Y por otra parte, esta genisteína en el hígado va a aumentar también la AMPK, la fosforilación de AMPK, aumentando la excreción de colesterol y disminuyendo las concentraciones de triglicéridos en el hígado. Y ahora este último tema que me ha gustado bastante, el aceite de soya, y esto lo empecé a estudiar porque de repente se puso de moda el aceite de coco. Y ustedes veían que el aceite de coco era buena para absolutamente todo. Entonces yo tenía la curiosidad, la pregunta de saber realmente si había diferencia en los tipos de aceite. Entonces utilicé para este estudio 3 tipos de aceite: el aceite de soya, el aceite de oliva y el aceite de coco. Vean ustedes que el aceite de soya tiene ácidos grasos poliinsaturados, pero también tiene ácidos grasos monosaturados. El aceite de oliva tiene principalmente ácidos grasos monosaturados, pero también tiene poliinsaturados. Y el aceite de coco, vean que casi el 90% del aceite de coco es grasa saturada. Sin embargo, pues se puso de moda y la gente lo empezó a consumir sin saber que tenía 90% de grasa saturada. ¿Por qué son importantes los ácidos grasos poliinsaturados? Los ácidos linolénico y linoleico no se producen en el cuerpo, por lo que deben de ser consumidos en la dieta. ¿Y por qué son importantes estos ácidos grasos poliinsaturados? Porque son precursores de ácidos grasos de cadena muy larga, como el EPA o el DHA, que están involucrados en el desarrollo del cerebro. Entonces, por eso es muy importante que nosotros consumamos ácidos grasos poliinsaturados. Aquí estudiamos nosotros 3 grupos. Estudiamos 2 concentraciones de grasa: 7%, que cubre el requerimiento de ácidos grasos en los roedores, y 21%, que es 3 veces la recomendación de ácidos grasos. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Que el grupo que era alimentado con aceite de soya gana menos peso que el de aceite de oliva
y que el aceite de coco. Sin embargo, cuando ya consumo en exceso, ya este efecto en el peso corporal se pierde. Otra de las cosas aquí que me llamó mucho la atención es que en la literatura no había mucha información sobre el efecto de los aceites en la microbiota intestinal. Sabíamos que los hidratos de carbono complejos tienen un efecto muy importante en la microbiota intestinal, pero no sabíamos sobre los aceites. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Miren, les voy a enseñar en esta gráfica. Nos hemos enfrentado ahora con el estudio de la microbiota con diferentes tipos de gráficas. Ven ustedes que las gráficas del índice de Shannon nos indican la diversidad de bacterias, que quiere decir cuánta variedad de bacterias hay en una microbiota. Y vemos que el 7% de aceite de soya tiene una mayor diversidad de bacterias que el aceite de oliva o el aceite de coco. Sin embargo, cuando yo consumo exceso de aceite de los tres tipos de aceite, se baja la diversidad bacteriana. Estas gráficas de componentes principales nos hablan de qué tan similares o disimilares son las microbiotas. Vean ustedes aquí que la microbiota del grupo que consumió aceite de soya es muy diferente de la microbiota del grupo que consumió aceite de oliva o la que consumió el aceite de coco. Es lo único que nos dicen estas, nos dicen que tanto la concentración como el tipo de aceite tiene una microbiota diferente. Vean ustedes a nivel de filum, vimos nosotros aquí la abundancia de diferentes grupos bacterianos y realmente no veíamos mucho cambio, pero lo que sí notamos es que en el aceite de soya al 7% había ya la presencia de este grupo bacteriano que era Verrucomicrobia. Y cuando nos vamos a nivel de género, el grupo bacteriano es Akkermansia. Si ya nos vamos a nivel de especie, vemos que este grupo bacteriano era Akkermansia mucinifila, que lo veíamos con el aceite de soya. Esto me llamó mucho la atención porque Akkermansia mucinifila se ha asociado con una mejor sensibilidad a la insulina y era la bacteria que significativamente aumentaba en este grupo de aceite de soya. Con el aceite de oliva aumentaba un grupo de bacterias y con el aceite de coco aumentaba otro. Y que cuando yo consumo en exceso de los tres aceites, este efecto benéfico se pierde. Ahora, una de las cosas muy interesantes de los alimentos es que los alimentos pueden regular estos factores de transcripción, que son los sensores de los alimentos en el interior de la célula. Vean ustedes que los ácidos grasos poliinsaturados pueden inhibir a SRBP1, que está involucrado en la lipogénesis, o aumentar este factor de transcripción PIPAR-alfa involucrado en la oxidación de ácidos grasos. Entonces teníamos nosotros unos animalitos que son animales no cao que no tienen PIPAR-alfa. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si yo le quito este factor de transcripción aquí? ¿Cómo es la regulación de la oxidación de los lípidos? Y vean que cuando yo quito el PIPAR-alfa, que está involucrado en la regulación de los lípidos, ya se pierde esta regulación, mientras que en los wild types, son los animalitos comunes, yo puedo ver perfectamente una diferencia en concentración y en tipo de aceite. Esto es bien interesante porque aquí demostramos que PIPAR alfa juega un papel muy importante en la regulación del metabolismo de ácidos grasos. Otra cosa de que encontramos aquí, ya que vimos un aumento en la Akkermansia mucinifila por el aceite de soya, el Akkermansia mucinifila, se ha demostrado que hay un aumento en la sensibilidad de la insulina. Yo quería ver si el consumo realmente de aceite de soya aumentaba la sensibilidad a la insulina. Y en efecto aquí se les hizo una curva de tolerancia a la glucosa a los animalitos y vean ustedes que los que consumieron aceite de soya tenían una más bajas las concentraciones de glucosa que los de aceite de oliva y que los de aceite de coco. Obviamente, si yo consumo más de los aceites, ya se pierde este efecto benéfico. ¿Y qué es lo que hicimos aquí con la insulina? Vemos, después de una curva de tolerancia a la insulina, vemos que los que son más sensibles a la acción de la insulina, quienes bajan más las concentraciones de glucosa,
son los que fueron alimentados con aceite de soya. Y ya que estamos nosotros en la parte de nutrigenómica, pues queríamos ver cómo es el mecanismo de acción. Como ustedes saben, la insulina se une a su receptor, este se une al sustrato de receptor de insulina y vía PI3K aumenta AKT. Y este AKT hace que estas vacuolas que tienen a los GLUT4 se vayan a la membrana y de esta manera puede entrar la glucosa. Entonces yo quería ver cómo estaban estas proteínas y en efecto vemos aquí que el sustrato de receptor a la insulina está mucho más aumentado con el aceite de soya, después le sigue el aceite de oliva y ya se pierde con altas concentraciones de aceite de coco. Y lo mismo para fosfoacate, que está por acá. Vean ustedes que los aceites de soya tienen mayor sensibilidad a la insulina que el aceite de oliva y el aceite de coco. Ahora, ¿pero qué pasa cuando nos excedemos de las recomendaciones del consumo de grasa? Cuando nos excedemos ya del consumo de las recomendaciones, pues hay una disbiosis o un desequilibrio en la microbiota intestinal y empieza a aumentar este lipopolisacárido. Entonces nosotros medimos el lipopolisacárido y vean que con el aceite de soya está muy bajito, pero si yo consumo más, aumenta el lipopolisacárido. Lo mismo pasa con el aceite de oliva, pero vean ustedes cómo se dispara aquí con el aceite de coco. Y este lipopolisacárido se une a estos receptores, a los TOILA receptor 4, que después que activan a este factor de transcripción NF-κB, aumentan la producción de citocinas proinflamatorias. Entonces yo quería ver cómo estaban los TOILA receptor y además si había un aumento en NF-κB. Y en efecto, vean ustedes que aquí con el aceite de soya casi no se activa TOILA receptor en comparación con el aceite de coco y que este factor también NF-κB que está involucrado en la liberación de citocinas proinflamatorias se ve disminuido con el aceite de soya, pero vean ustedes cómo está aumentado con el aceite de coco. También medimos la función mitocondrial y aquí encontramos que el aceite de soya produce una mejor respiración mitocondrial. Ven ustedes aquí que en las mitocondrias que fueron aislados de los hepatocitos que fueron incubados con el patrón de ácidos grasos del aceite de soya, producen una mayor respiración mitocondrial, una mayor glucólisis y una mayor oxidación de ácidos grasos. Pero vean ustedes aquí cuando hicimos los cortes histológicos del higadito, vemos aquí, medimos las dos concentraciones, 7% y 21%. Vean que el aceite, el hígado del grupo alimentado con aceite de oliva está muy limpiecito. Igual empieza aquí a verse unos poquitos de blanco con el aceite de oliva, pero vean con el aceite de coco a la recomendación de 7% empiezan a aparecer estas vacuolas lipídicas que corresponden a la formación de hígado graso y que cuando ya consumo yo más de cualquier tipo de aceite se pierde el efecto benéfico de los aceites y cuando ya no tengo PPAR alfa pues todos presentan esteatosis hepática. También vemos que el aceite de soya, vean ustedes, es el que a 7%, es el que menor lipogénesis presenta por la sintasa de los ácidos grasos. Es muy parecida al aceite de oliva, pero con el aceite de coco se empieza a ver más para arriba. Y la CPT1, que es la responsable de la oxidación de ácidos grasos, está bien en el aceite de soya, en el aceite de oliva, pero disminuye en el aceite de coco. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de aquí del estudio de los aceites? Es que el aceite de soya, que tiene ácidos grasos poliinsaturados y monosaturados, aumenta la beta-oxidación, hay una mayor diversidad bacteriana, disminuye el lipopolisacárido, aumenta Kermansia mucinífila y que esto me da una alta sensibilidad a insulina, seguido por el aceite de oliva, que aumenta dos bacterias principales, Bacteroides acidifaciens y Faecalibacterium provnici, que también me disminuye el lipopolisacárido y la beta-oxidación. Sin embargo, con el aceite de coco, que casi el 95% es grasa saturada, produce estatosis hepática, disminuye la beta-oxidación, disminuye
la diversidad bacteriana aumenta significativamente la inflamación de bajo grado y son los que tienen menor sensibilidad a la insulina, mayor lipogénesis y menor función mitocondrial. Entonces, por eso la soya actualmente se considera como un alimento funcional. La proteína de soya y las isoflavonas se consideran alimentos funcionales porque además de su valor nutricional, tienen un efecto benéfico para la salud al reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, dentro de los alimentos funcionales, pues tenemos a los prebióticos, a los probióticos, a las fibras soluble e insoluble, a los ácidos grasos, a los monosaturados y a los poliinsaturados, y también a la proteína de soya, a las isoflavonas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estos trabajos? Pues que la proteína de soya debe considerarse como una opción de proteína más en la dieta. Se recomienda el consumo de bebidas de soya que contengan al menos 6 gramos de proteína de soya en una porción de 200 a 250 mililitros por su bajo índice glucémico. El consumo de aceite de soya a las concentraciones recomendadas aumenta la abundancia de Akkermansia muciniphila, mejorando la sensibilidad a la insulina. Y también que la proteína de soya puede ser consumida por el público en general y se recomienda su uso en pacientes con diabetes tipo 2 debido a su efecto antihiperglucémico y antihiperinsulinémico y a una mejora en la sensibilidad a la insulina. La proteína de soya o la combinación de proteína de soya con otras proteínas mejora significativamente la síntesis de proteínas y mejora el estado nutricional. Y que la proteína de soya aumenta las bacterias benéficas en el intestino, principalmente Akkermansia muciniphila. Creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.